Buenos días, hermanas y hermanos. Buenos días a nuestros amigos y a las personas que nos ven y nos oyen a través de la internet. Yo quiero iniciar esta mañana haciéndoles un test, una evaluación muy sencilla. Es solamente una pregunta y para esa pregunta hay 3 opciones de respuesta. ¿Está listo? La pregunta es, en su opinión, ¿cuál fue la noticia de la semana? He aquí las 3 opciones. Número 1, el cumpleaños de mi esposa. Bien, bueno, fue la noticia del año para mí. 2, el 2-0 del Tolima frente a Huila. O 3, la elección del primer papa argentino, latinoamericano y jesuita. ¿Cuál de esas 3? La tercera. Bueno, esta mañana, a raíz de todas las declaraciones que hemos estado viendo y escuchando a través de los medios de comunicación, quiero, con todo el respeto, pero también con toda la claridad de la palabra del Señor, responder a algunas de estas declaraciones y a algunas preguntas que quizá hemos venido haciéndonos, algunas preguntas que hemos venido escuchando en relación con la iglesia, en relación con el Papa mismo, en relación con los sacerdotes y demás. A la luz de la palabra, entonces, quiero invitarles a que respondamos algunas de estas preguntas. Pero antes de responder a esas preguntas, quiero decirles, hermanos, que en materia de asuntos de fe y de práctica, es decir, en relación con aquellas cosas que creemos y que hacemos, hay básicamente 3 fuentes de autoridad: la razón, la tradición y la palabra de Dios. ¿Cuál de esas 3 fuentes tiene realmente la última palabra? La palabra de Dios. ¿Por qué no la razón? Porque nuestra razón ha sido contaminada por el pecado. ¿Por qué no la tradición? Porque la tradición es fruto de hombres y los hombres somos imperfectos y infalibles. La única infalible es y sigue siendo la palabra de Dios. Por eso, a la luz de la palabra, en primer lugar quiero invitarles a que respondamos a la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿O cuál es la verdadera iglesia? Porque atendiendo a su origen, al origen de la palabra misma, la iglesia es la asamblea de los ciudadanos aquí en la tierra, de los ciudadanos del cielo aquí en la tierra. La iglesia es la asamblea del pueblo de Dios, es la congregación reunida de los hijos de Dios. Está claro entonces que la iglesia no es un edificio físico. La iglesia es una comunidad de personas y no una pila de ladrillos. Por eso, y de paso, hermanos, es incorrecto decir, como escucha uno todavía algunos hermanos, es que yo asisto a la iglesia Shalom. Así como mi brazo derecho no puede decir, yo voy o asisto al cuerpo de Dionisio. ¿Por qué? Porque el brazo es miembro del cuerpo. De la misma manera, cada verdadero discípulo de Cristo es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia entonces no es un edificio físico, pero la iglesia tampoco es una institución, porque las instituciones no tienen vida en sí mismas. La iglesia es un organismo vivo y viviente, porque es el cuerpo de Cristo, del cual su cabeza es Cristo. Y como dice una canción antigua, Cristo no está muerto, sino que está vivo. Un rápido vistazo a las referencias bíblicas acerca de la iglesia en el Nuevo Testamento nos permite establecer que la iglesia existe en 2 niveles. La Biblia habla de la iglesia universal. Es esa iglesia conformada por todos los creyentes de todo el mundo que han confesado su fe en Jesucristo y se han sometido a su señorío, sin distingos de raza, de nacionalidad, de idioma, de nivel socioeconómico y cultural. Por eso algunos se refieren a la iglesia universal como a la iglesia invisible,
En última instancia, solamente Dios sabe quiénes pertenecen a Él. Pero el otro nivel en el que la iglesia existe es el de la iglesia local. Una iglesia local, entonces, es un grupo de creyentes en Cristo que se congrega y que cumple su misión en un lugar geográfico determinado. Todas las iglesias a las que el apóstol Pablo, por ejemplo, les escribió sus cartas o epístolas, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, las 7 iglesias del Asia Menor, a las que el Señor Jesucristo les envió su revelación a través del apóstol Juan, que se mencionan en Apocalipsis capítulos 2 y 3, son iglesias locales. La iglesia Comunidad Cristiana Shalom en la ciudad de Ibagué es una iglesia local. Esa es entonces la verdadera iglesia, la comunidad de personas redimidas por el Señor Jesucristo alrededor del mundo y que tiene expresiones locales en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación. ¿Quién es el fundamento de esa iglesia? Jesucristo. Vamos entonces a uno de los varios pasajes que encontramos en la Biblia y que responde a esta pregunta. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 18. Mateo 16, 13 al 18. Para aquellos de ustedes que están tomando nota, pueden escribir en la cita y leer, estudiar este pasaje luego en casa. Yo voy a permitirme leerlo. Mateo 16, 13 al 18. Escuche bien. Dice la Biblia que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, díganlo conmigo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Leamos juntos el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿por qué he leído todo este pasaje para hacer referencia a un solo versículo, al versículo 18? Porque una de las leyes de la sana interpretación bíblica se llama la ley del contexto, según la cual todo texto debe ser interpretado a la luz de su contexto. De otra manera se convierte en un pretexto. Es decir, teniendo en cuenta lo que hay antes, lo que hay después de ese versículo, de ese pasaje que uno está estudiando o interpretando, teniendo en cuenta la enseñanza general de la Biblia sobre ese principio, por ignorar esa ley, la Iglesia Católica y otras han interpretado equivocadamente el versículo 18. Según la tradición católica, Jesús le dijo a Pedro que sobre Pedro edificaría la iglesia. Pero fue eso lo que Jesús quiso decir. A la luz del contexto, lo que Jesús dijo es que sobre la declaración del apóstol Pedro, esa declaración que había hecho en el versículo 16, cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca que es Cristo mismo, el Cristo, edificaría su iglesia. En el original en el que fueron escritos los libros del Nuevo Testamento, las palabras Pedro y roca son muy parecidas. Entonces, lo que Jesús está haciendo aquí es usando un juego de palabras. Pedro es Petros en el original, quiere decir piedra pequeña. Roca es Petra, que significa una masa de roca. En otras palabras, lo que Cristo dijo fue: tú eres Pedro, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, sobre esta roca que soy yo,
edificaré mi iglesia. En otras palabras, Cristo dijo: yo soy el fundamento, la roca sobre la cual descansa la iglesia. Esto, hermanos, es lo que hace a la iglesia un organismo viviente, invencible, ante el cual ni las puertas de la misma muerte pueden prevalecer. Así lo entendió perfectamente el apóstol Pedro, pues en su primera carta, usted puede escribir esta cita allí si está tomando nota. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. En su primera carta, hablando de Cristo, dice: acercándoos a Él, piedra viva, piedra con mayúscula y en singular, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras, plural y en minúscula, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Asimismo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, declara categóricamente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién es entonces el fundamento de la iglesia? El mismo Señor Jesucristo. Ahora, de paso, el versículo 19 también se ha malinterpretado. En el versículo 19, el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Según la tradición, Cristo nombró a Pedro como portero del cielo. Y esto ha conducido aún a todo tipo de caricaturas y de chistes. Mucha gente cree sinceramente que Pedro permanece a la entrada del cielo con un manojo grande de llaves, abriendo y cerrando la puerta a quienes van llegando. Pero ¿qué fue lo que Cristo le dijo exactamente al apóstol Pedro cuando le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Fíjense bien, Cristo no dijo que le daría las llaves del cielo, sino las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos, o el reino de Dios, es espiritual. Es el reinado de Dios en la vida de las personas y de la sociedad humana. Ese reino hizo su aparición con la primera venida de Cristo y se ha ido extendiendo a lo largo y ancho del mundo y de la historia. A ese reino entran todos aquellos que, como usted y como yo, le rendimos nuestra vida a Cristo. Así que el Señor le dio las llaves del reino al apóstol Pedro en el sentido de que le dio a él el privilegio de abrir la puerta de la salvación a los judíos el día de Pentecostés, tal y como se registra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y después a los gentiles, tal y como es registrado en el capítulo 10 del mismo libro de los Hechos. Es Pedro que tiene ese privilegio dado por Dios de abrirle entonces las puertas del reino de los cielos, del reino de Dios, a los judíos y a los gentiles, al predicar el evangelio a Cornelio, un centurión romano, y a todos los de su casa. Por otro lado, las llaves en la Biblia simbolizan autoridad. Así entendemos entonces la segunda parte del versículo 19: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Proféticamente hablando, Jesús está diciendo que Él estaba delegando autoridad a la iglesia, no necesariamente a la persona misma y sola del apóstol Pedro, sino de la iglesia, para atar y para desatar por medio de la predicación del evangelio y del poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando una persona recibe el evangelio? Y en él y con él recibe la persona del Señor Jesucristo. Esa persona es liberada del pecado,
esclavitud del diablo, del mundo, de sí misma, y entra entonces a ser parte del reino de Dios. Pero ¿cuál es el origen entonces de la iglesia, de la verdadera iglesia? Quiero decirles, hermanos, con toda claridad, que la iglesia nació en el corazón de Dios. Por lo tanto, la iglesia nació en la eternidad. La iglesia no es de creación humana. La iglesia no la inventó nadie. La iglesia es una empresa divina. Históricamente hablando, eso sí, la iglesia nació el día de Pentecostés. Ese día registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos, la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando los judíos que habían venido a Jerusalén con motivo de la fiesta se preguntaron: ¿qué es lo que está pasando? Escuchan el Evangelio en los diferentes idiomas de las naciones de las que han venido. El apóstol Pedro entonces se pone en pie y les predica un poderoso mensaje, de tal manera que la Biblia dice que los que recibieron su palabra ese día fueron bautizados, y se añadieron a los 120 discípulos reunidos allí en el aposento alto. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese día comenzó la iglesia. Como lo dice el profesor Osvaldo Montesi, ese día fue el parto pentecostal de la iglesia. La iglesia nació históricamente el día de Pentecostés. Y tal y como Jesús lo había profetizado en Hechos 1:8. ¿Me ayuda a recitarlo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio se extendió a todo el mundo conocido. Tal fue el avance arrollador de la iglesia de Jesucristo que hizo tambalear al mismo imperio romano. Y para el año 350 más o menos después de Cristo, el emperador Constantino, en lo que muchos consideran más bien una jugada política para no sucumbir frente al poder del Evangelio, declaró al cristianismo como la religión oficial del imperio. Así nació la Iglesia Católica, que estableció su sede en Roma, supuestamente sobre la tumba del apóstol Pedro, asunto sobre el que, a propósito, no hay suficiente evidencia, empezando por el hecho de que en su carta a los romanos, si usted la lee de comienzo a fin, el apóstol Pablo no menciona por ninguna parte el nombre de Pedro. En el capítulo 16 hay toda una lista de nombres de diáconos y de diaconisas, de líderes de la iglesia, pero extrañamente, entre comillas, no se menciona el nombre del apóstol Pedro. La iglesia entonces fue escondida en el oscurantismo de los siglos de la Edad Media, en los que se suceden ininterrumpidamente los papas. Papas van y papas vienen, hasta que en el siglo XVI Dios levantó a un ex monje agustino, Martín Lutero, para redescubrir las verdades bíblicas de la salvación por la gracia. Sola gracia, sola fe, sola escritura. Y esas se convierten en los 3 pilares de la fe evangélica. Con Martín Lutero se inició lo que se llamó la Reforma Protestante, que fue la cuna de la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas que conocemos hoy. Así que la Iglesia Católica nació por allá por el año 350 después de Cristo. Las iglesias evangélicas comenzaron a aparecer a partir del año 1517, pero escuche bien, la Iglesia del Señor, que no es ni católica ni evangélica, que es la iglesia de Él, nació en el corazón de Dios, e históricamente el día de Pentecostés. ¿Quién es entonces la cabeza de esa iglesia? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿quién es su cabeza? Cristo mismo. La cabeza de la iglesia entonces no es el Papa, no es ninguna persona, no
no es ninguna institución humana, es Cristo quien la dirige por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice, usted puede tomar nota de este par de pasajes que voy a leer: Efesios capítulo 1, versículos 21 al 23, y Colosenses 1, 18 al 19. Efesios 1, 21 al 23 y Colosenses 1, 18 al 19. La Biblia dice que Dios el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Él, Cristo, entonces, es el fundamento. Él es la cabeza de su iglesia. ¿Quién es entonces el único mediador entre Dios y los hombres? Cristo mismo. La palabra de Dios es clara al declarar que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes la respuesta de Jesús a la pregunta de Tomás? ¿Cómo pues podemos saber el camino al lugar a donde vas?, le preguntó Tomás. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en su defensa ante el concilio judío, que le había puesto preso juntamente con Juan, el apóstol Pedro respondió: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pablo remata esta verdad diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Así que, hermanos, la Biblia no reconoce ni santos, ni santas, ni vírgenes, por más colombianas que sean, ni papas, como mediadores ante Dios. Él ha sido, será el único mediador entre Dios y nosotros. Los títulos que ostenta el Papa es el de vicario de Cristo. ¿Quién es realmente el vicario de Cristo? La palabra vicario quiere decir que tiene las veces, el poder y las facultades de otra persona o la sustituye. ¿Será el Papa el vicario de Cristo? Tal y como se dice por ahí. Hermanos, a la luz de la Biblia, el único vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, conforme a la promesa del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés y se quedó en la tierra y en la vida de cada creyente y en la iglesia para glorificar a Cristo, para manifestar las excelencias de su ser, es decir, para representarlo dignamente. Por eso Cristo no necesita otro representante suyo aquí en la tierra, ya lo tiene, y es el Espíritu Santo. Además, y en otro sentido, el representante de Cristo en la tierra es su iglesia. Somos nosotros. Usted vive los redimidos por la sangre de Cristo. No una persona, pero una comunidad de personas, la comunidad más grande y más poderosa en el mundo. Recuerde: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
y ese es el Señor Jesucristo. Estableció entonces Dios papas, obispos y sacerdotes para dirigir su iglesia. De acuerdo con la enseñanza de la Biblia, Dios estableció solamente 2 cargos en las iglesias locales, que son expresiones de la iglesia universal. Esos 2 cargos son los de ancianos y diáconos. Los ancianos no necesariamente en edad, sino aquellos encargados de dar dirección espiritual a la iglesia, y los diáconos, quienes se encargan del servicio del ministerio en la misma. Y en el Nuevo Testamento encontramos diferentes palabras para referirse al cargo de anciano de una iglesia. Encontramos palabras como obispo, que quiere decir sobreveedor, es la persona que puede mirar un poco más lejos que otros, presbítero o pastor. Y estas palabras, más que hacer referencia a personas en particular, describen el cargo del anciano. La Biblia enseña además, hermanos, que fue Cristo quien desde la eternidad dio a su iglesia los hombres y mujeres, los ministerios para dirigir su iglesia con la alianza y en el poder del Espíritu Santo. Y él mismo, dice la Biblia, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el mismo apóstol Pedro, escribiendo a pastores con todo su corazón, declara: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y escuche bien: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, es Jesucristo. Todos los demás que llevamos ese honroso nombre somos apenas ayudantes de ese buen pastor, de ese gran pastor. Solamente Cristo merece ese título. Por otro lado, hermanos, la Biblia afirma que todos y cada uno de los creyentes en Cristo, verdaderos discípulos de Cristo, somos sacerdotes, somos sacerdotisas. Esa fue una de las verdades que Martín Lutero redescubrió en lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. La Biblia dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Por eso, si usted es un verdadero creyente en Jesucristo, usted es un sacerdote, usted es una sacerdotisa. Usted no necesita ir ante otro hombre para que Dios lo escuche, para que Dios reciba su confesión y le perdone. Usted tiene libre acceso a la misma presencia de Dios por la obra de Jesucristo en su favor. Así que, hermanos, a raíz de todas estas declaraciones que hemos venido escuchando en esta semana, preguntas que usted mismo se viene haciendo, preguntas que viene escuchando o va a escuchar, la invitación en esta mañana es una invitación triple. En primer lugar, si no lo ha hecho todavía, ponga sus ojos sobre Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Así lo dice la Biblia: puestos los ojos en Jesús. Si ha puesto sus ojos en cualquiera otra persona, en cualquier hombre, el único digno de ser puesto como nuestra vida es el Señor Jesucristo. En esta mañana usted puede reafirmar esa decisión, que sus ojos no se aparten de Él. En segundo lugar, no se deje mover del lugar donde el Señor le ha puesto. Si usted es miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, usted está parado sobre la roca inconmovible de los siglos. Su vida, su familia está construida sobre la roca. No se deje mover de su firmeza, como dice la Biblia. No se deje confundir, no se deje engañar. Pero en tercer lugar, ayude a las personas a su alrededor que están siendo confundidas, engañadas, que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Es posible, hermanos, que la elección de este nuevo Papa venga con un incremento de la
idolatría, venga con un incremento de la religiosidad popular. Y ni la idolatría ni la religiosidad van a ayudar a esta humanidad a acercarse a Dios, sino a alejarla aún más. Usted entonces ayude a las personas que el Señor ha puesto en su camino para que pongan sus ojos en Jesús, y al hacerlo entonces reciban la verdadera salvación que solamente viene en Él y por Él. Yo le invito a que se ponga de pie. Como mencionaba, en este libro usted le diga al Señor: Señor, hoy reafirmo mi decisión y mi compromiso de mirarte solamente. Te doy gracias por haberme permitido conocer la verdad, porque esa verdad que eres tú mismo me ha hecho libre. Conoceréis la verdad os hará libres. Y ayúdame entonces, Señor, ayudar a las personas que has puesto en mi camino, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, para que ellos te conozcan también a ti, el único Dios verdadero. Y a los amigos, amigas que nos acompañan en este día, a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de la internet, yo quiero invitarles entonces a tomar hoy la decisión más importante de sus vidas, a hacer de Jesucristo el Señor y el Salvador de su vida, con la certeza de que Él no le mentirá, que Él no le defraudará. Si usted está en este lugar por primera vez, lo está escuchando a través de la internet esta palabra, yo le invito a que repita de todo corazón conmigo esta oración. Dígale al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, en esta hora yo reconozco mi necesidad de ti, por eso te abro mi corazón y te invito para que vengas a morar en él como mi Salvador y como mi Señor. Yo rindo mi vida a ti en esta hora. Amén. Usted levante sus manos y levante su voz conmigo. Dígale al Señor: Señor, gracias que me has permitido conocer tu verdad, que me has permitido experimentar la salvación en la persona de Cristo. Ayúdame, así como lo hiciste conmigo, a abrir los ojos de aquellas personas que has puesto en mi camino, para que ellos también vengan al conocimiento de la luz. Quizás en este momento el Señor está poniendo en tu mente el nombre de alguna persona, familiar, vecino, amigo, intercede por él en este momento. En esta semana el Señor te use para que esa persona venga al conocimiento de la salvación del Salvador, venga al conocimiento de la verdad en la persona del Señor Jesucristo. Bendito el Señor por su palabra. Alumbra nuestros ojos y abre nuestro entendimiento. Hoy seremos más que ayer, pero todos somos más responsables de vivir y obedecer esta palabra.